buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a otro martes de la democracia sobre la mesa con un invitado de lujo, nada menos que quien coordina y encabeza los trabajos de la máxima autoridad constitucional electoral en el país, el juez constitucional, magistrado José Luis Vargas Valdés. Señor magistrado, un honor tenerte aquí, querido José Luis. Como sabes, este es un esfuerzo jurídico que hacemos muchos amantes del derecho, de la cultura jurídica. Para todos nosotros es un honor tenerte. Agradecemos muchísimo la flexibilidad y la generosidad de tu tiempo en estos momentos tan importantes para el propio tribunal, para el Poder Judicial de la Federación y desde luego para el país. Muy bienvenido, querido magistrado José Luis Vargas. Muchas gracias, querido doctor. Gracias. Además, bueno, pues tendremos el proceso electoral más grande de la historia de México, 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, en 11 entidades se implementará el voto de mexicanos en el extranjero, 1926 ayuntamientos, más todas las diputaciones locales, 164,500 casillas, un padrón de más de 94 millones de ciudadanos, un listado nominal de 92. Es decir, ¿de qué tamaño? Pregúntame la obviedad de la pregunta, querido presidente. Pero ¿de qué tamaño será el reto de resolver las impugnaciones que se presenten en las elecciones más grandes de la historia de México? Pues primero que nada, querido doctor Salvador Nava Omar, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como saben algunos de los que hoy nos escuchan, pues para mí no solo es un honor, sino es una retribución a alguien que le ha dado mucho al Tribunal Electoral, que es el doctor Nava Omar, como magistrado de la Sala Superior, y con quien sí quiero además manifestar que yo, pues desde muchos años antes de ser y estar hoy en el tribunal, pues siempre hemos compartido una visión de la forma de hacer justicia y la forma de hacer justicia electoral, que creo que es lo que principalmente también me ha dado mucho gusto participar en este foro. También, por supuesto, quiero agradecer y felicitar de este esfuerzo IntelliJuris a este grupo de juristas a quien yo también admiro mucho, como es el doctor José Ramón Cosillo, maestro, mentor mío desde hace muchos años, el doctor Roldán Chopa, Luis Manuel Pérez de Hacha, Sergio López Ayón y evidentemente el propio Salvador. Creo que es un clan, pero es un clan en el buen sentido, no de la mafia, sino de quienes saben hacer cosas productivas con el derecho y saben darle un toque de modernidad y sobre todo de pensar más allá de los parámetros que nos enseñan en las escuelas y en las facultades de Derecho. Entonces me siento no solo honrado, sino además comprometido por tratar de hoy dar algo que pueda generar interés. Yo quisiera señalar primero que nada que esta invitación, la verdad es que cuando me la hizo Salvador, pues yo decía, más allá de lo obvio, que son pues, las cifras que ya se dieron, pues cuál es el reto de este proceso electoral, que sabemos que son muchos, pero a la vez es difícil traducirlo en algo concreto. Y yo empezaría diciendo que si no vamos un paso atrás para entender cuál es el sistema, en este caso, de justicia constitucional electoral que hemos generado en nuestro país para entender por qué es proporcional a los retos que nos enfrentamos, pues sería muy difícil poderlo explicar. Y creo que eso está muy acotado y muy enfocado a un tema que ha sido una tendencia internacional, pero que sin duda en México hemos sido, pues yo creo que mucho más allá, que es la judicialización de la política. Llevamos 3 décadas donde este país ha encontrado que una manera institucional de resolución de los problemas políticos se puede ver a través de los cauces institucionales, en este caso de la justicia electoral.
Y ahí cuando se cuestiona por qué tenemos el andamiaje que hoy tenemos, por qué tenemos el nivel de instituciones administrativas, 32 entidades, tribunales, instituciones electorales administrativas, 32 tribunales locales electorales, 5 salas regionales divididas de la sala del Tribunal Electoral, divididas por las circunscripciones que integran el país, una sala especializada para ver radio y televisión, y luego la sala superior en su carácter de un tribunal constitucional que pues dirime en última instancia controversias que tienen que ver pues con aspectos fundamentales de la democracia del país. Pues eso está vinculado, insisto, con un tema de no tanto el tamaño de la elección que mencionaba el propio doctor Navarro Mar, sino la complejidad en la cual los propios actores políticos, la propia dinámica política, ha ido metiendo a las instituciones de tal suerte que cada vez nos toca resolver asuntos que tienen pues mayor conocimiento público, que generan también efectos positivos, negativos en la sociedad, y que por lo tanto eso tiene un grado de importancia mayúsculo que nos corresponde pues actuar con ese debido, con esa debida responsabilidad que nos encomienda la Constitución. Y precisamente por eso es que yo traía hoy una cita que el propio Salvador y yo hemos platicado de esta pues, vinculación que tiene México y tiene particularmente el Tribunal Electoral con un organismo pues que yo digo que es uno de los pilares dentro de por lo menos la ubicación de cuáles son los estándares democráticos a nivel internacional, que es la Comisión de Venecia como un órgano dictaminador y sobre todo consultivo del Consejo de Europa, en el entendido de que la Unión Europea y el Consejo de Europa, a mi modo de ver, pues es uno de los mayores logros en materia democrática, digamos, organizada. Y dice el titular hasta hoy o hasta hace unos días de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, dice: la justicia constitucional es la llave de la protección de los principios y valores del Estado democrático contenidos en la Constitución, y el impacto de las decisiones de los tribunales constitucionales es decisivo para la sociedad. De ahí yo creo que uno de los aciertos del constituyente mexicano desde 1994, y hoy precisamente estando a unos días de que el Tribunal Electoral cumpla sus 25 años de vida como tribunal, insisto, límite en la materia en México, y siendo un tribunal perteneciente al Poder Judicial de la Federación, pero con autonomía e independencia, e insisto, inapelable en sus decisiones, me parece que uno de los aciertos que ha tenido nuestro constituyente es que le ha dado ese carácter de justicia o de tribunal constitucional a la materia político-electoral. Y si todos recordamos nuestras clases de Derecho Constitucional, insisto aquí, cómo no acordarme de la docencia que en su momento me dio el doctor José Ramón Cosío, y disasociar la parte, digamos, de la justicia ordinaria, de las distintas materias de la justicia, respecto de aquel apartado de la Constitución que tiene que ver con la renovación de los poderes públicos, pues me parece que es imposible. Y precisamente creo que esa parte vinculada con la renovación de autoridades de los poderes públicos a veces es lo que encuentra mayor sentido en torno a cuál es el alcance de la justicia constitucional, por una razón básica. Si los derechos fundamentales tiene el Estado la obligación de protegerlos, y esos derechos empiezan su posibilidad de ejercerlos y activarlos a partir de una cuestión fundamental que es el poder elegir a nuestras autoridades y a nuestros representantes para que ellos sean quienes tutelen o por lo menos les deleguemos esa función
de representar nuestros derechos y por lo tanto hacerlos viables, y por supuesto que haya un órgano revisor de dicha actuación. Si no tenemos esa base, pues entonces será difícil poder apelar a derechos fundamentales, al ejercicio y a la práctica de sus derechos fundamentales. De ahí que yo creo que la concepción que hemos logrado generar de que la materia político-electoral tenga, y los derechos político-electorales, es decir, los derechos para ejercer la ciudadanía, tengan esa protección, tengan ese fundamento y tengan ese respaldo institucional en nuestro país, me parece que es lo que puede encontrar una certeza de que vamos por el buen camino para que luego otros derechos se amalgamen a este derecho y por lo tanto se hagan efectivos derechos fundamentales de mucha otra índole. Si nosotros carecemos de esa base de legitimidad democrática y constitucional, creo que difícilmente se podrá hablar y sostener que se están respaldando, que se están tutelando la otra gama de derechos fundamentales. En ese sentido, lo que yo quisiera señalar es que, como ya decía, México es de los pocos, y yo diría el único país en el mundo que le ha dado esa importancia, y lo tengo que decir subrayado, de tener un tribunal constitucional solo para la materia política electoral. Y cuando nosotros vemos la trascendencia de democracias consolidadas como es la norteamericana, como han sido países europeos, países, digamos, de primer mundo, como se les llama, y hemos visto en las crisis constitucionales en las cuales están cayendo, lo cito, el ejemplo de hace un par de meses, el Capitolio norteamericano tomado por una afrenta para evitar que tomara protesta el hoy presidente de los Estados Unidos. Y vemos que nuestro país, a partir, insisto, de estas casi 3 décadas, 25 años, un cuarto de siglo, donde se ha respetado, incluso en los mayores momentos de algidez y de no acuerdo, la decisión o las decisiones que toma el máximo responsable de las decisiones en materia electoral, que es el Tribunal Electoral y la Sala Superior, me parece que vamos por buen camino. Ahora, evidentemente, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una cuestión en la cual los casos prácticos, los dilemas, la coyuntura en la cual se encuentra el país, donde no se puede disasociar el tipo de régimen político, no se puede disasociar la competencia marcada o que representa un poder en turno frente a otros poderes que estuvieron o a otras fuerzas políticas que estuvieron, que buscan una realineación de sus fuerzas políticas. No podemos disasociar que esa carga de contenido de lucha política no se traslade a la arena institucional que representa el tribunal y que eso no genere pues algún tipo de inconformidad, llámese cuando no se le da la razón a uno de los contendientes. Menciono esto porque yo lo he platicado pues varias veces con varios colegas, inclusive con el doctor Nava, donde realmente nuestra función como jueces en materia electoral, pues no estamos llamados a ser jueces populares, no estamos llamados a buscar la popularidad política, porque lo que nos corresponde es una cuestión muy compleja, que es decidir conforme a la Constitución, conforme a derecho, conforme al expediente que tenemos en el caso concreto y a las pruebas que de ahí se desprenden. Y una parte que a veces es difícil comprender, pero que además creo que nos hace distintos a cualquier tipo de juzgador, es que nos corresponde también resolver con una perspectiva y una lógica de Estado. Es decir, que las decisiones que tomamos en el tribunal, los efectos que emitimos en esas decisiones, tenemos que tener muy claro cuál es el alcance y las repercusiones que generan en el sistema, primero constitucional, en el sistema democrático,
y por supuesto donde tiene que haber una lógica que es la preservación del sistema democrático y de la transformación y la renovación pacífica de poderes públicos. Cuando eso se pierde, me parece que no hemos entendido nuestra función. Y cuando estamos viendo solo el caso concreto sin mirar esas repercusiones que pueden llegar a tener, me parece que podríamos estar nosotros incluso pues omitiendo un valor fundamental que, insisto, va proporcional al nivel de investidura que en nuestro caso, y por eso digo sui generis en el mundo, nos ha equilibrado o nos ha equiparado al de un tribunal constitucional. Como sabemos, hay otros países donde son incluso los jueces del condado quienes resuelven ese tipo de disputas, algunas autoridades administrativas vinculadas con el propio poder en turno, y en el caso nuestro me parece, insisto, que ha sido una inversión válida y que ha generado por lo menos una cuestión fundamental, que es lo que este país había buscado a través de muchos años, que es la paz social para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía en materia electoral. Ahora bien, entrando un poquito más a la parte técnica de lo que me han hecho favor de consultarme, pues yo efectivamente diría, ya Salvador me ha hecho favor de dar la numeralia, y por supuesto que en un país en el cual votan del orden de 94 millones de ciudadanos y que están posibilitados para poder ejercer su voto, tiene una complicación que, pues, yo digo de índole logística, de índole práctica, indiscutible. Pero si adicionalmente a eso le ponemos el componente de los tiempos, digamos, sociales que estamos viviendo a partir de la pandemia, las crisis... iba a decir, presidente, perdóname. Es que déjame interrumpirte, por favor. Claro. Perdóname, está muy interesante, pero es que respondiste al reto de una forma, me parece genial y global. O sea, tutelas derechos, limitas el poder, lo haces con una visión de Estado para garantizar la paz social a partir de la toma de decisiones populares, es decir, se cristaliza la democracia y con un órgano sui generis en el mundo, un tribunal constitucional en materia electoral. Es impresionante. Estás metiendo ahora directo, me parece que es la pregunta natural, y así lo razonaste, a ver si atino, si acierto. Es decir, además de todo, en una crisis mundial sin precedentes, en un statu quo brutal con la pandemia, en un ambiente polarizado nacional y globalmente, y con la responsabilidad además de garantizar derechos, empezando por el acceso a la justicia, a la jurisdicción, y cómo hacerlo en esta época de pandemia. Es decir, siendo más concreto, ¿qué medidas ha tomado el tribunal o va a tomar el tribunal que encabezas para garantizar el acceso a la justicia en las condiciones sanitarias impuestas por la propia pandemia? Perdón que te interrumpa, presidente, pero quise es que creo aprovechar tus ideas al aire. Te agradezco mucho porque creo que vamos en la misma sintonía, y precisamente yo lo expondría de dos formas. Una, la que tiene que ver con precisamente el acceso a la justicia básico, y ese acceso a la justicia, por supuesto, está vinculado con la capacidad de que cualquier persona, entidad, llámese partido político, agrupación, que estime que sus derechos pueden ser afectados, pues tenga acceso a un juicio justo y con todas las garantías, ¿no? En el entendido que son distintas instancias y que cuando llega a la sala superior, pues, insisto, es un órgano colegiado que resuelve por mayoría de votos. Muchas decisiones se dan por unanimidad, otras no, se dan por mayoría, y donde pues lo que importa es que el razonamiento de cada uno de los juzgadores esté plenamente, digamos, corroborado, insisto, fundamentado y motivado. Y muchas veces en materia político-electoral es donde se dan las controversias más complejas, toda vez que no son a veces temas tan técnicos y acaban siendo temas donde tienen un contenido, un componente
subjetivo de interpretación judicial y a partir de una materia pues realmente nueva, como es la materia del derecho electoral, que nos exige ir avanzando, ir explorando cuáles son los criterios de interpretación que, como ustedes saben, en el derecho son evolutivos y van modificándose de acuerdo pues, a los tiempos y a las circunstancias. Ahora bien, precisamente por eso creo que la parte donde yo diría que es como la parte estrictamente del tribunal es la que tiene que ver con cómo damos acceso a esa justicia en época de COVID. Y creo que eso está, digamos, en un esfuerzo, digamos, que no es solo del tribunal, sino es del propio Poder Judicial de la Federación, donde desde previo a que empezara la pandemia, veníamos trabajando en un esfuerzo de juicio en línea. En el caso del tribunal, yo sí quiero mencionar que es un tema realmente significativo porque, y el propio Salvador en su calidad de ex magistrado lo sabe muy bien, porque tenemos unos de los derechos que más nos corresponde de manera periódica revisar, que se tutelen, que se respeten, tienen que ver con una composición de lo que es el contenido del artículo 2 constitucional, en lo que respecta a los usos y costumbres indígenas, que incluye sus propias formas de autoorganización, vinculadas con pues, la armonización de un régimen democrático para que se puedan ir insertando esas comunidades de manera formal y sobre todo de manera incluyente en la democracia institucionalizada, respetando, insisto, sus usos y costumbres cuando estos no contravienen derechos fundamentales que están previstos y protegidos en la Constitución. Ahora, ¿qué representa esto y por qué me meto en este tema en particular? Porque muchas veces en nuestras comunidades indígenas, particularmente en estados tan alejados como Chiapas, Oaxaca, de Tabasco, en fin, toda la zona sureste y también una parte de la zona noroeste del país, pues tienen una gran complicación de comunicación de esas comunidades para poder llegar a hacer valer sus derechos, particularmente llegar a los tribunales locales, a las salas regionales de nuestras circunscripciones y hacer valer un derecho más allá, y no se diga, de todas las cuestiones técnicas que implica pues poder ser asistidos, asesorados y defendidos para que hagan valer sus derechos en condiciones de igualdad. El juicio en línea, lo que nos ha representado y lo que para mí representa como la mayor oportunidad es que esas comunidades, las más alejadas, las más desventajadas, tengan posibilidad de acudir a un centro cercano a su población, si es que no cuentan con los instrumentos de internet, que muchas veces sabemos que no los cuentan, de pues, un equipo de cómputo, y puedan allegarse a toda la información para efectos de dos cosas. Una, presentar sus demandas en tiempo y forma. Segunda, acreditar su personalidad, que me parece que es un aspecto fundamental. Es decir, cómo homologar los requisitos de acceso a los medios de impugnación, donde evidentemente los tribunales tenemos que ser escrupulosos en que se respeten las normas procedimentales, pero al mismo tiempo tenemos que ser flexibles en formas de que las personas que tienen interés jurídico la puedan hacer de manera, digamos, fácil y accesible. Y entonces lo que hemos trabajado en los últimos meses en el Tribunal Electoral es precisamente ese juicio en línea que viene acompañado de la posibilidad de que cualquier persona consiga y acceda y se registre con una firma electrónica, que eso le permita, pues evidentemente, ser un sujeto legitimado en un juicio, particularmente los juicios ciudadanos, y que eso le permita defender todos sus derechos. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que la efectividad que hoy va del orden de 49 asuntos que ya llevamos en juicio en línea frente al orden de los 13,000, ahora les digo la cifra,
que han representado en este año 13.800 frente a 47, me parece que es lo que habla de, primera, que esto lo que implica no es solo poner los medios, el acceso, sino también propiciar esta forma de defensa legal. ¿Por qué razón? Porque si el justiciable sabe que por ser un juicio en línea va a tener desventaja respecto a alguien que lo ejerce formalmente, pues me parece que sería algo contraproducente para la igualdad, digamos, en el acceso a la justicia. Segunda, porque, y lo digo en mi calidad de litigante, porque tenemos que tratar de, digamos, disminuir los costos que implica a cualquier persona poder acceder a la justicia. Y ahí también hago un paréntesis, un comercial para decir que desde hace unos meses y a partir de estos días que formalmente entra en vigor la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, propiciada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, me parece que tenemos que homologar muchas cuestiones que tienen que ver con la defensoría pública de los justiciables. Es decir, que cualquier persona, sin importar el estatus y sobre todo el conocimiento de la materia, pueda tener acceso a una defensa de calidad. Y esto, si bien siempre se había concentrado más en las áreas que tienen que ver con esta parte más sensible de la justicia, como puede ser el ámbito penal, el ámbito civil, me parece que el trasladarlo a todas las materias de la justicia, e insisto, como ya decía, a un aspecto tan fundamental como que para poder ejercer otros derechos tenemos que tener primero la capacidad de poder elegir a nuestros representantes, me parece que el derecho electoral no puede estar al margen de esa capacidad y esa obligación de defender a cualquier ciudadano o de ofrecer la defensa para que se pueda hacer valer sus derechos. Cito esto porque me parece que a donde nos lleva es a que de cara al proceso electoral va a existir un juicio en línea todavía bastante, si se me permite la expresión, verde o inmaduro, porque todavía no van a existir los conocimientos y probablemente los accesos a nivel social para que muchas personas tengan conocimiento que este juicio existe y sepan cómo activarlo. Una de las cuestiones, y aquí también hago otro paréntesis vinculado con esta complejidad, es que recientemente la Sala Superior ha ido un paso más allá y ha reconocido ya de manera formal la obligación de que los partidos políticos también tengan que hacer efectivo el derecho de representación de las minorías que habitan o que residen en el extranjero, es decir, el derecho de los migrantes, ¿no? Esto es algo que nuestra Constitución ha venido evolucionando, pero donde existe un desfase con la ley secundaria, ya ni se diga con la práctica administrativa y judicial para llevarlo a un nivel de efectividad en el ejercicio de los derechos. Y precisamente a partir de una resolución que tiene unos cuantos días, en la cual el tribunal obliga para que los partidos tengan esta obligatoriedad de respetar la representación migrante, me parece que eso tiene que ir acompañado, y es algo que ahora sí que estoy dando la primicia, para que el tribunal ejerza esas acciones con el Estado mexicano, como parte del Estado mexicano, para que los ciudadanos en el extranjero tengan las garantías de que si desean ejercer un derecho que tiene que ver con esta posibilidad de participar activa o pasivamente en el proceso electoral, tengan los medios de defensa necesarios, ¿no? Hasta aquí yo diría la parte que le corresponde estrictamente al tribunal, y ahorita hablaría de la que no le corresponde, pero sí tenemos que velar por ella. Sí, pero es impresionante, es decir, cómo el acceso a la jurisdicción, que pareciera un derecho que se limita casi pasivo a abrir las puertas para que pueda venir la gente, va mucho más allá al lugar en donde está la gente aprovechando la tecnología. Y qué paradoja, ¿no? Es decir, altísima tecnología con atraso en algunas civilizaciones.
que por nuestra cultura y por sus propias circunstancias viven en la lejanía, no solo geográfica, sino de otras características de nuestra sociedad y que puedan venir. Ahora, dices, presidente, este es un juicio que estará verde en los próximos días, claro, porque acaba de salir, hay 49 casos, pero el procedimiento administrativo sancionador nació también de una resolución jurisdiccional en la primera integración de la Sala Superior y estoy seguro que este será el caso. Y antes de que nos digas el otro caso, me gustaría, la otra vertiente que comentabas, me gustaría provocarte un poco, presidente, porque lo estás comentando muy bien, pero la gente no se entera de las sentencias. Yo para decir lo mismo como juez que tú, porque a veces no le interesa, le gusta la estridencia, ve algunas notas, y en esta época tan convulsa mediáticamente que vivimos, justo se incrementa por la campaña y porque tenemos un gobierno polémico, digamos, mediáticamente hablando, frente a la ciudadanía, una ciudadanía polarizada, frente a los partidos de oposición, lo digo completamente en términos neutros. Las noticias van y vienen y muchas veces con irresponsabilidad, déjame decirlo a mí. Yo diría, ¿qué medidas ha implementado el tribunal o va a implementar el tribunal para evitar noticias falsas que les afectan y comunicar con claridad el contenido de efectos de sus resoluciones, que es lo más importante, especialmente sobre temas complejos como podría ser, por ejemplo, la implementación del juicio en línea? Es decir, ¿qué hace, para decirlo con palabras más sencillas? ¿Qué va a hacer el tribunal para comunicar lo más importante que hace, que es resolver respecto de derechos, frente al cúmulo y a la tormenta que tenemos de noticias falsas, de escándalos y de vilipendios que en ocasiones sufrimos, presidente? Sí, muchas gracias, Salvador. A ver, de manera muy breve a tres ideas que me han provocado, pues la verdad es que mucha inquietud de lo que se ha comentado. A ver, yo primero diría, creo que uno de los grandes retos de cualquier juzgador es que las expectativas que nosotros le generamos a los justiciables, a los ciudadanos, puedan acabar en ser, y no solo nosotros, sino también el Poder Judicial, Legislativo, en fin, las autoridades, puedan acabar en ser realmente derechos efectivos. Aquellos que protegen y propician la protección de una manera teórica de los derechos fundamentales y programáticos y nunca los llevan a realmente ver si se hacen efectivos, me parece que acaba siendo pues un daño mayor, porque entonces se genera esta sensación de injusticia, de si la ley dice que tengo estos derechos, ¿por qué no los puedo hacer valer? ¿Por qué digo esto? Porque precisamente tiene que ver con todo esto que estamos platicando. Y yo lo que diría, el contexto de la pandemia, que pues ya hoy cumplimos más de un año con esto, lo que creo que nos ha llevado y nos ha obligado es a buscar esquemas de modernización mucho más ágiles que los que se hubieran dado de manera ordinaria. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que desde el solo hecho del esquema, como hoy estamos haciendo las sesiones públicas en las salas superiores, en las salas regionales, las sentencias, donde tenemos que hacer lo mismo, pero a distancia, lo mismo, pero con pues audiencias virtuales, etcétera, nos lleva a demostrar que siempre la verdad es que se puede avanzar mucho más de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que eso acaba siendo una gran oportunidad lo tenemos que visualizar como una gran oportunidad a favor de la justicia y en este caso de los justiciables. En materia de lo que se menciona hace un momento por el doctor Nava, a ver, yo siempre lo he hecho desde que llegué al tribunal hace 4 años, es que tenemos un gran problema y una gran desventaja, que siempre explicar las resoluciones jurisdiccionales es algo que suena fácil, pero es complejo, y donde
tengamos un tema técnico pues más difícil y donde adicionalmente exista algo donde no es totalmente nítido porque el caso así no lo permite, pues creo que se van complicando las cosas. Y frente a esta capacidad que hoy hay y que yo soy totalmente a favor de que exista el acceso a la información rápida y sobre todo a la información, digamos, democratizada, para que cualquier ciudadano pueda a través de su teléfono o los medios de alcance tener información y que no sea la información una cuestión de élite. Me parece que ahí nosotros siempre vamos en desventaja. ¿Por qué razón? Porque un órgano jurisdiccional, para empezar, no puede comunicar una información generalmente hasta en tanto no exista una resolución firme. Con lo cual, la especulación que se va generando desde que nosotros conocemos de un asunto hasta que nosotros lo podemos resolver, muchas veces en el ámbito mediático y en el ámbito pues, de la opinión pública, pues muchas veces ya se hizo un juicio paralelo, un juicio mediático, donde no importa lo que diga un órgano que lo resuelva conforme a estos elementos que acabo de decir, derecho, expediente y obviamente convicción, sino que ya hay una predeterminación de lo que la sociedad espera. Y creo que uno de los mayores, digámosle, preocupaciones que un juzgador debe tener y sobre todo de resistencias es a dejarse guiar por el clamor social y por el clamor mediático para tomar sus decisiones. Eso evidentemente no es fácil en una sociedad en la cual todo el tiempo estamos comunicados, estamos recibiendo información de lo que piensan de nosotros, nuestra familia, nuestros seres cercanos, están preocupados cómo vamos a determinar en un sentido o en otro a partir de lo que ellos van a recibir de críticas, de información, pero creo que es nuestra labor, es nuestro deber abstraernos, lo que llaman los norteamericanos el proceso del juez del self-restraint, es apartarme para tomar una decisión en la soledad del despacho del juzgador a partir de los elementos que tengo en la mesa, independientemente de que sean populares o no lo sean. Y eso creo que por lo menos es la convicción que yo he tenido en mi forma de juzgar y donde muchas veces estoy convencido de que no he ganado los aplausos mediáticos. También estoy convencido que podría revivir ese caso y traerlo a la mesa y explicar punto por punto por qué decidí votar en ese sentido. Y eso acabará siendo una cuestión, insisto muchas veces, si no hay la nitidez de la norma, podrá ser una cuestión de convicción, podrá ser una cuestión de interpretación, pero insisto, donde por lo menos en mi caso no está presente el aspecto de lo que la opinión pública criticará o aplaudirá de una resolución o de un voto propio. Y eso conectado con el factor de las noticias falsas, me parece que tenemos que ser ahí doblemente cautos. ¿Por qué razón? Porque estamos en un sistema democrático donde creo que una de las banderas de triunfo, sin duda, es la libertad de expresión y el derecho a la información. Y frente a eso, creo que tenemos que admitir que no hay forma de, pues, llevar una ventaja en torno al manejo de información que hoy fluye al segundo de que incluso a veces información que todavía no es oficial, pero que ya es pública y que en ese momento pues no nos queda más que asumir la reacción de lo que eso genera, sobre todo en las redes sociales, pero también en los otros medios de comunicación. Mi convicción en ese aspecto es que si bien la libertad de expresión debe prevalecer en lo que es, digamos, la sociedad y por supuesto el derecho a la información, en lo que toca con el régimen político, pues existen normas preestablecidas, que es el denominado modelo de comunicación política, que aún las redes sociales, cuando se trata de sujetos destinatarios de esa norma,
la tienen que acatar. ¿Y por qué razón? Porque si no estaríamos en una simplificación de lo que aquel sistema o aquel modelo que creó el constituyente hace 13 años, en 2008, 2007, 2008, para lo que tiene que ver, 13, 14 años, para lo que tiene que ver con el modelo de comunicación de radio y televisión, pues que eso no es aplicable a las redes sociales y que por lo tanto existiría una carretera paralela donde ahí se vale cualquier tipo de afectación a las reglas del proceso electoral, de neutralidad, de imparcialidad, de objetividad, de equidad en la contienda, y que eso, insisto, lo único que haría es desvirtuar todo el modelo de comunicación política. Es discutible a nivel mundial si tenemos un sistema rígido o flexible en materia de libertad de expresión, en materia de libertad política y de debate político, pero es el sistema constitucional que tenemos y creo que a ese nos tenemos que atener, ¿no? Y entonces creo que ahí la clave, y que creo que es la parte más compleja como juzgador y como juzgador de última instancia, es que al no existir una normatividad, yo no diría a nivel nacional, a nivel internacional, clara en torno a cuál debe ser el uso adecuado de las redes sociales en torno a los temas de donde tocan o donde afectan los valores democráticos, me parece que los juzgadores tenemos que ir un tanto pues como a ciegas, analizando caso por caso y un poco tentando el universo de la siguiente cuestión que vendrá, que seguramente será algo que no teníamos, por supuesto, el legislador, pero tampoco nosotros teníamos concebido que se pudiera llegar a presentar. Y eso creo que es la parte donde, insisto, podemos ser sujetos de críticas, podemos ser sujetos incluso de errores, porque no está preestablecido, pero en cualquier modelo de justicia, alguien tiene que tomar la última palabra y tiene que decidir conforme a convicción y conforme a los elementos que nos guían para poder, obviamente, precedentes legales para pues hacer valer el derecho. Así es, y además partimos del hecho de que la tarea del juez es ingrata y es injusta. Hablabas de la soledad del juzgador para decidir para allá o para acá. Eso es complicadísimo en un asunto difícil. Y además no puedes contestar por tu propio papel de neutralidad y de objetividad frente a la sociedad. Y eso hace ingrata, injusta me parece el rol del juez en la propia comunidad y en la propia sociedad, partiendo del hecho de que la mitad de quienes acuden a tu jurisdicción no están de acuerdo con el resultado, que es el que no obtiene, digamos, la razón jurídica. Pero dijiste algo muy interesante. A pesar de eso y de esas críticas, pues hay que estar listos para lo que viene. Déjame ir ahí, presidente, a lo que respecta concretamente al ámbito jurisdiccional y en el marco, desde luego, del presente proceso electoral. ¿Qué asuntos, o mejor dicho, qué temas consideras que plantearán desafíos al tribunal por su complejidad jurídica? Es decir, incluso podrían traer la emisión de nuevos criterios, pero ¿qué ves venir? No sé si la pregunta es válida o no. ¿Qué desafíos jurídicos crees que enfrenta el Tribunal de Cara en este proceso electoral? Claro. A ver, yo diría, siempre que se dice que es el proceso electoral más complejo de la historia, pues eso no deja de ser una obviedad, porque cada proceso existen más número de electores, existen pues reglas más complejas de poder, digamos, desentrañar para efectos de encontrar soluciones a problemas coyunturales complejos. Y entonces yo lo que digo es, ¿cuál es el reto? Creo que no tanto la parte, digamos, de la numeralia, sino la parte de la sustancia de ejercer la justicia electoral de cara a este proceso. ¿Por qué razón? Porque evidentemente lo que estamos viendo, no solo en México, sino a nivel internacional, pues es un sistema, digamos, de mucho mayor competitividad electoral, donde se van cerrando las opciones para el ciudadano, donde se van coaliando
las minorías frente a la mayoría, y donde se vuelve prácticamente una lucha de titanes, donde están dispuestos al todo por el todo, contar de obtener el poder político. Y en países como México, donde el poder político, ahí estoy viendo atrás de Salvador dos, ilustraciones de la Revolución Mexicana, creo que nos habla de cuál es nuestro talante y nuestro ADN, digamos, de lo que traemos en la sangre el mexicano respecto a lo que tiene que ver con el poder político y la preservación de muchas cuestiones vinculadas con nuestro pasado, con nuestra historia, y que por supuesto la historia, como lo decía Isaiah Berlin, no solo se ve para atrás, sino se ve para adelante también. Y entonces, lo que hoy representa para algunos una lucha histórica, para otros representa una posibilidad de rescatar el poder que se tuvo y que se pretende volver a tener. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que estamos generando es básicamente pues un nivel de arbitraje, yo diría, contestando concretamente, ¿qué es lo más difícil de atender de cara a este proceso electoral? El arbitraje, digamos, de civilidad entre los contendientes políticos. Así lo diría, y lo diría por una razón. Y una cuestión que preocupa. Yo creo que las autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales tenemos una obligación, no es que yo lo crea, es que está previsto en la Constitución, de pues una serie de principios que nos lleva a en todo momento comportarnos como árbitros, como neutrales en el juego y en el juego de la justicia, tanto en el campo de electoral como en las decisiones que se van tomando. Creo que un peligro como autoridades, hablo en conjunto, es que las propias autoridades empiecen a radicalizar, empiecen a tomar postura, empiecen a encontrar elementos ideológicos de preservación, de una serie de cuestiones que van más allá de su naturaleza y su papel, que es arbitrar el partido. Porque en ese momento, si nosotros tenemos a un árbitro que de pronto empieza a increpar a uno de los jugadores y empieza a apapachar o a consolar al otro, si le empieza a dar una patada a uno, pero empieza, pues en ese momento se arma la trifulca y ahora sí que la porra de las gradas se baja y se arma pues, la ingobernabilidad. Yo creo que nunca tenemos que perder nuestro papel de estar abstraídos de esa competencia, de no sentirnos parte de, por la suerte que pueda tener si gana uno, si pierde el otro, y por lo menos hasta que se silba el minuto final del partido, tratar de manejar esa objetividad, esa neutralidad, esa independencia, y eso nos permite que por lo menos aquel que no reconozca, pues porque a veces puede ser natural, que no le guste la decisión del árbitro, tengamos una serie de factores probatorios, claros y concretos, que respalden la decisión institucional. Cuando no hacemos eso y empezamos a actuar de manera práctica, de manera, digamos, donde incluye también el interés individual o de supervivencia de la institución, del cargo, de muchas cosas, me parece que es donde se pueden cometer tremendos errores. Porque entonces se pierden los papeles de cuál es el principio de qué le toca a cada quien. Yo le he dicho de manera muy clara, y por supuesto, donde cuando nos llega un asunto, llámese del presidente de la República, llámese de un senador, un diputado, un líder de un partido, llámese de un ciudadano de a pie, tenemos que tener una obligación o por lo menos intentar, que es conocer primero el asunto,
incluso yo lo practico mucho, yo le pido a mis secretarios, a mi ponencia, que me cuenten el asunto sin decirme de quién se trata. ¿Y por qué hago esto? Porque es una práctica que a mí naturalmente primero me lleva a una convicción intuitiva de por dónde va jurídicamente el asunto. Y cuando ya le ponemos rostro y cuando ya le ponemos otra serie de factores, pues muchas veces eso tiene un grado de subjetividad que puede generar una distorsión, ¿no? Cuando uno tiene claro que el asunto, que dice la norma, esa norma corresponde se tipifica o se materializa la conducta, etcétera, y luego eso te lleva a una convicción legal, creo que ya no importa de quién se trata, porque eso implica que la norma se tiene que hacer valer cuando existe, insisto, una hipótesis prácticamente exacta. Cuando no la existe, creo que ahí es donde empieza la parte más compleja, que es la parte de interpretación, donde evidentemente choca con las convicciones y donde, insisto, tenemos la obligación de abstraernos de esas convicciones para intentar por lo menos generar una racionalidad a algo que creo que el justiciable inconscientemente siempre está buscando, que es que el derecho y la justicia tenga racionalidad. Cuando eso no existe, y que creo que por lo menos en mi experiencia, pues obviamente Salvador tendrá muchas anécdotas que contar, que es cuando se dan los casos más debatibles, de mayor riqueza jurídica con nuestros pares, ¿no? Juzgadores, que es donde realmente podemos estar hablando de dos visiones perfectamente válidas, pero que se contraponen a partir de pues muchos aspectos que tienen que ver con lo que implica juzgar, donde incluso, pues siempre lo digo, hay una parte humana, insisto, que puede acabar generando una cuestión en la cual no somos perfectos, puede haber una falibilidad en torno a la forma de pensar, de juzgar, pero donde tenemos la obligación de aplicar nuestra convicción si está sustentado y está motivado. Y entonces creo que hacia allá vamos, y creo que de cara, y concluyo con esto, de cara al proceso electoral de este año, por lo que yo veo, por lo que estoy viendo en la prensa, los asuntos que van llegando, no tanto va a tener que ver con dos retos importantes. Primera, lo que tiene que ver con la posibilidad de que el ciudadano pueda ejercer el voto en condiciones de COVID, donde eso no se traduzca en abstencionismo, no se traduzca en falta de funcionarios de casilla, en pues caos del proceso electoral producto de una externalidad como es la pandemia, y que existan las medidas, yo diría, interinstitucionales para atajar eso, o por lo menos para buscar soluciones. Y la otra, lo que tiene que ver con la conflictividad del proceso electoral, particularmente, digamos, en opciones que lo que van a buscar es, insisto, el todo por el todo, y donde tenemos que hacer valer las reglas democráticas que parten de la equidad y, por supuesto, de las reglas del juego que tienen todos los contendientes, ¿no? Así lo resumiría, Salvador. No, espléndido, presidente. Y casi contestaste la siguiente pregunta que te quería hacer. También te quería provocar, te quería llevar fuera, digamos, de tu papel institucional, si me lo permites, un poco, nada más para ir a lo personal. Es decir, me parece que has respondido como un hombre de Estado, como el presidente de la institución más importante en materia electoral del país, como un juez constitucional. Pero José Luis Vargas Valdez, en lo personal, ¿cuáles son los principales retos y preocupaciones que visualizas al enfrentar por primera vez como presidente, un presidente joven, tienes meses en el cargo, la elección más compleja de la historia y en pandemia, como bien decías? Pues
Lo resumiría en algo muy sencillo que a la vez puede parecer muy complejo y que evidentemente, y es, yo te diría, Salvador, en una vez que pase la parte postelectoral de este proceso, en las decisiones más importantes, a las cuales evidentemente es el mayor reto profesional de mi vida, ¿no? Por la posición, por el proceso, por mi periodo como magistrado de la Sala Superior, es decir, mi periodo final como magistrado coincide con mi periodo como presidente, donde pues yo todavía tengo muchas ganas de seguirle aportando al medio jurídico porque es mi vocación, es al medio electoral y por supuesto pues a la construcción de un país más democrático, más justo. Pues yo te diría con poder salir con la frente en alto y dormir tranquilo. Suena a lo mejor muy fácil, pero en el día a día es muy complejo. Y es muy complejo que nos enfrentamos a enormes presiones de todos lados, porque, insisto, todo mundo tiene derecho a hacer valer sus derechos, sus convicciones, pero cuando uno las ve, digamos, al mismo tiempo y donde uno tiene que al final tomar decisiones donde para alguien vas a acabar siendo injusto, parcial, y para otro, como dicen, árbitro justo o árbitro vendido, y difícilmente uno puede estar en una tercera situación que no sea alguna de esas dos. Me parece que lo único que uno tiene que tener tranquilo es que pues, uno se puede levantar todos los días, saludar a sus seres queridos, a quien lo conoce a uno y seguir caminando pues, por la vida sin ningún tipo de problema. Creo que son posiciones, como ya lo decía, donde uno no puede aspirar después a una carrera política. Creo que son por de ahí los estatus de juez constitucional que me parece que yo incluso tendrían que ser todavía de mucho mayor protección, también para el juez electoral, que tienen que ser cargos terminales. Es decir, cuando uno finaliza una posición de esta naturaleza, tiene que entender que ya no puede figurar activamente en el mundo de las instituciones, por lo menos en esas en las cuales uno ha representado, ya sea como árbitro, ya sea como partes, porque cualquier mensaje en esa naturaleza desvirtúa mucho toda la concepción de la imparcialidad de la justicia. Entonces, tienen que ser cargos realmente terminales con protección. Yo siempre lo he dicho, la independencia y la imparcialidad de los jueces constitucionales y electorales tiene que ser antes del ejercicio de la función, es decir, en el proceso de selección y nombramiento, durante el proceso y al finalizar el cargo. Si alguno de esos pilares está debilitado, se corre un enorme peligro porque evidentemente existen todos los incentivos para poder, digamos, por lo menos tener suspicacia de que la justicia no actuó conforme a esto que he hablado, derecho, convicción y expediente, sino conforme a otro tipo de intereses que creo que a la sociedad no le conviene. Y eso creo que de cara, insisto, a un cierre de una función mía como magistrado de la Sala Superior y como presidente del tribunal, pues es en lo que al menos yo me abocaría de cara a los próximos meses, ¿no? Y te va a ir muy bien con esas premisas. Te lo auguro, ya lo hablaremos en unos meses y después en unos años, presidente. Déjame hacerte una última pregunta porque estamos sobre el tiempo, si me permites. Presidente, el tribunal, sus magistrados, sus secretarios, los justiciables, los medios, se mueven en una cuerda tensa entre lo que decide el tribunal, lo que dicen los medios que decidió el tribunal, que no siempre coincide, y entre las expectativas o de los justiciables o de una parte de la sociedad. ¿A qué crees que se debe eso? Y sobre todo, ¿cómo podríamos conciliarlo? Porque parece que es tiro por viaje por asunto. Lo que deciden, lo que dicen que deciden y lo que esperaban otros que decidieran.
Pues yo lo resumiré en una parte que no quiero parecer petulante, Salvador, pero creo que se llama madurez política. La Suprema Corte, por ejemplo, de los Estados Unidos, acordémonos del caso Bush contra Gore en el año 2000, acordémonos de una serie de cuestiones vinculadas con el tema de la redistritación de cara a la elección hace un par de años, que acaban siendo temas que llegan a la Corte Norteamericana y donde, por supuesto, afectan intereses concretos a fuerzas y actores políticos, pero ¿dónde vería una diferencia sustantiva? Y es, yo digo, la madurez electoral, la madurez democrática, de aceptar que al final alguien tiene que tener la última palabra, que la sociedad y la Constitución se le ha encomendado a una figura colegiada que se representa en 7, 10, el número de personas que fueron electas para esa función, y que cuando esa decisión se toma, ahí se acaba la discusión. Por un beneficio y sobre todo por una salud del propio sistema democrático. Cuando estamos retrotrayendo nuestras propias crisis para hacer valer lo que en su momento no se nos dio la razón, me parece que eso va minando mucho los cimientos de la propia institucionalidad democrática. Y evidentemente eso acaba en la denostación de los actores o de los representantes de tomar esas decisiones y esas reglas del juego, ¿no? De hacer valer esas reglas del juego. Y eso me parece que en lo que se traduce es en no ver un poco más allá de la coyuntura y no ver en que el sistema democrático de lo que se trata finalmente es de que se pueda seguir jugando en elecciones y que no llegue un momento en por una crisis constitucional donde tengamos que decir que se cierra este juego porque no funciona. Creo que ahí está la regla y ahí está la base en ser responsable democráticamente, en ser maduro, que los actores políticos sean maduros en sus, obviamente, en sus batallas, y que cuando no se les da la razón, pues se vale externarlo, se vale manejar un desacuerdo, pero la denostación pública, sistemática y constante, me parece que no habla de demócratas ni de madurez democrática. Lo dices muy bien, presidente. Pero por fortuna tenemos a esa institución, a esos integrantes, que tú lo encabezas. Yo te auguro una magnífica presidencia, un pacífico jurídicamente hablando, aunque les cueste muchísimo trabajo, que así será, por interesante y por álgido proceso electoral, y lo mejor siempre, querido presidente. Te agradecemos muchísimo todos quienes integramos IntelliJuris, tu generosidad con el tiempo, la sapiencia de tus respuestas. Hay magníficos comentarios, como podrás ver en las redes con nuestros asistentes, y te lo aprecio mucho. No sé si quieras decir algo más, muy querido presidente. Pues agradecerles mucho a ti, Salvador, en lo personal, por siempre esta generosidad, esta amabilidad, a pues este grupo de juristas que ya he mencionado algunos, por los que se me escapen, pues también agradecerles, reiterarles mi compromiso con una causa de seguir haciendo un derecho vigente, moderno y sobre todo pues inteligente, que creo que es lo que necesita el derecho. Y finalmente, solo decir que creo que parte de este ejercicio, como que hoy hemos tenido oportunidad, de lo que también creo que habla y que creo que también está cambiando un poco las concepciones, es que yo estoy convencido que pues todos los actores públicos, pero también los jueces y también los jueces electorales y también los jueces de última instancia en la materia, tenemos que tener la posibilidad de que nos conozcan, que nos vean, que nos escuchen, de dar la cara, lo diría en pocas palabras, ¿no?
esta visión del juzgador donde solo se manifiesta a través de las sentencias y que las sentencias son escritas, me parece que ya no van con una de las necesidades, que es que la gente sienta cercanía con quien toma las decisiones. Insisto, a veces podrán no compartirlas, pero sí creo que el hecho de dar la cara, de tener estos espacios, incluso a veces recibir preguntas o críticas duras, me parece que hablan de un sistema que se necesita para que la gente ubique quién es quién, ubique quién es su juez o quiénes son sus jueces, los tomadores de decisiones, y que eso está en un esquema donde también los jueces no nos podemos abstraer del sistema de transparencia y rendición de cuentas. Y pues yo encantado de volver a participar con ustedes con esa finalidad. Muchísimas gracias, presidente. Seguramente te estaremos invitando si nos los permiten. Y a todos, amigos, nos vemos en el siguiente martes de La Democracia sobre la Mesa. Presidente José Luis Vargas Valdés, magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, mucho éxito en todo lo que viene y enhorabuena por lo ya logrado. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.